porque ya viene el tema que abordaremos. La relación que tenemos con la comida, ¿cuál es la suya? Preste atención. Hoy vamos a conversar con nuestra invitada especial sobre este tema que muchas veces puede pasar desapercibido y es la relación que tenemos con la comida. Se ha preguntado si su manera de comer y de verla está influenciada por sus emociones, culpa o restricciones tal vez que a veces son excesivas. Hoy nuestra gran amiga, la doctora Golfin, nos va a contar de qué se trata este tema y cuáles son las herramientas que podemos implementar y por qué no vernos con un poquito más de autocompasión. Bienvenida, ya te extrañaba. Muchas gracias, siempre es un placer. Me encanta porque Fran siempre viene a hablar de temas que son muy distintos o con un abordaje muy distinto. Yo creo que eso también ha sido la clave con tus pacientes y en tu práctica. ¿Qué pasa con todo este tema, Fran? Bueno, la relación que nosotros tenemos con la comida es algo que tal vez nunca nos hemos preguntado, ¿verdad? Porque cuando pensamos en comer, tal vez lo primero que viene a nuestra mente es ¿qué comemos? ¿Cuánto comemos? Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué yo me como eso? Ajá. ¿Verdad? ¿Por qué me lo como de esta manera? ¿Por qué de repente siento pérdida de control con algunos alimentos? Ajá. ¿O por qué le tengo miedo a otros alimentos? ¿De quién aprendí esto? Ajá. Inclusive ideas que tenemos preconcebidas de algunos alimentos como que sean buenos o malos, quién nos enseñó eso y de qué manera eso ha ido influenciando nuestra salud, tanto física como mental, porque como decías, no es solo un tema de nuestro cuerpo y de nuestra salud física, sino también cómo eso empieza a impactar nuestras emociones. Fran, ¿qué sería tener una buena relación con la comida? O no sé si tal vez la formulamos al revés, ¿cómo nos podemos dar cuenta que tenemos una mala relación con la comida? Cuando hablamos de comer, yo creo que es muy importante recordar que comer no solo involucra ingerir alimentos. Ajá. ¿Verdad? Comer es un proceso emocional, porque qué rico comer. Que nos da placer, alegría. Da placer. Comer también es un proceso social en donde compartimos alimentos. Normalmente cuando tenemos algún evento social, llevamos alimentos, queremos compartir con otras personas, usualmente esas preparaciones que nos gustan o que nos gusta preparar, ¿verdad? Y entonces comer tiene un montón de aristas alrededor que van mucho más allá de simplemente esto me como y eso fue, ¿verdad? No es solo un trámite, que es la forma en que a veces lo vemos. Y una buena relación con la comida está moldeada por poder disfrutar de los alimentos, poder comer, por supuesto, que variedad de alimentos, que nuestra alimentación no sea solamente una cosa, ¿verdad? O 3 tipos de alimentos únicamente, que podamos tener esa capacidad de compartir con otras personas sin que tengamos miedo, culpa, ansiedad, estrés asociado a ese momento de comer. Hay muchas personas que a mí me dicen, bueno, es que yo siento que me están viendo cuando como, están juzgando lo que estoy comiendo. Y a veces somos nosotros quienes más nos estamos juzgando. Ese diálogo interno que estamos teniendo en ese momento de la comida realmente es un momento placentero, de paz, de agradecimiento, de disfrute, o es un momento estresante, ¿verdad? En donde decimos, ya quiero salir del paso, ya quiero como que esto se acabe, quiero que alguien tome las decisiones por mí porque me abruma mucho, me genera mucho estrés, me genera miedo o me genera mucha culpa. Fran, según tu amplia experiencia, ¿consideras como que la mala relación con la comida inicia en algún momento de nuestra vida con alguna herida? Yo creo que es individual para cada persona y eso es un trabajo que podemos hacer y que creo que es muy importante, ¿verdad? Preguntarnos cómo es mi relación con la comida, porque a veces pensamos en simplemente cómo como yo, qué como, qué no como, cuánto como, etcétera, pero cómo me relaciono. Muchas de las personas con las que trabajo lamentablemente recuerdan perfectamente el día, casi que la hora, en que su relación con la comida tomó un giro, ¿verdad? Un momento en que les dijeron, usted no debería comer eso, un momento en que les dijeron, si sigue así, se va a engordar y se va a morir, en algún momento en donde empezaron a distinguirles, por ejemplo, de sus hermanos, lo que deberían de comer. Entonces, usted sí puede comer esto y usted no puede comer esto. Y lastimosamente todo eso relacionado a cómo se ve su cuerpo, ¿verdad? Hay otras personas, pues, que hay temas como más emocionales de por medio, una depresión, un trastorno de ansiedad que también empezó a moldear un poco esa relación con la comida, e inclusive enfermedades que pueden llevarnos a perder peso, por ejemplo, una diarrea simple y sencilla. Puede llevar a perder 5 kilos y a partir de ahí se puede activar en nuestro cerebro algo que dice,
¿Será que entonces ya sigo comiendo poquito Ajá. para no subir de peso, para quedarme en este peso? Y ahí empieza a cambiar la cosa. Bueno, porque tengo un amigo también que habla del famoso efecto palomita, ¿verdad? Que es cuando la persona se pone así, por la dieta y luego dice, ay no, ya, y hace, ¡pup! Y otra vez recupero el peso que tenía y un poco más. Y ojo, estamos hablando de que cada persona tiene metas en específico, físicas, por salud, por lo que sea. O sea, ese no es como el tema de hoy, pero que usualmente puede pasar que por una toma de decisión y puede terminar, digamos así, ¿verdad? Como en este famoso efecto palomita, que después puede caer también en una depresión por un tema de una autopercepción negativa. Totalmente. Y que nos puede llevar a un trastorno de la conducta alimentaria. Exacto, ajá. ¿Verdad? Yo siempre digo, Qué no, fuerte. no necesitamos tener un trastorno de la conducta alimentaria para tener una mala relación con la comida. Podemos tener una mala relación con la comida sin un trastorno de la conducta alimentaria y eso ya es suficientemente problemático. Ajá. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros empezamos a tener una mala relación con la comida y sobre todo cuando lo asociamos a nuestro peso, como el ejemplo que vos decías, Ajá. por ejemplo, como de tu amigo, muchas personas que podemos conocer, lo que empieza a pasar es que las personas restringen mucho alimentos, sobre todo al inicio del día, cuando llega la tarde es como la hora tata, ¿verdad? Ajá. En donde sentimos un poco esa pérdida de control con los alimentos y a veces eso nos lleva inclusive a que hayan cambios en nuestro peso. Ahora, el problema no es el cambio en nuestro peso como tal, es el hecho de que nosotros lo que empezamos a hacer en el día, ¿ok? Nos llevó precisamente a esa pérdida de control. Ajá. Pero ¿qué hacemos nosotros usualmente? No decimos, pucha, claro, restringirme no me ayudó, entonces no lo voy a hacer, sino que decimos, ah, no, todo eso que me comí en la tarde es malísimo, nunca más lo vuelvo a comer. Ajá. Y entonces seguimos en el mismo ciclo que va generando mucha culpa, mucha frustración, sentimos como si no tuviéramos fuerza de voluntad y ahí va empeorando muchísimo la relación que tenemos con la comida, pero también con nuestro cuerpo. Se va deteriorando Totalmente. Fran, ¿qué pasa con el caso de los famosos atracones? mucho. Ok. Bueno, los atracones, por definición, ok, podemos hablar de atracones subjetivos y objetivos. Un atracón objetivo, usualmente se habla de una cantidad de comida sumamente grande, ¿ok? Que comemos en un pequeño periodo de tiempo que sería mucho mayor a la que cualquier persona podría consumir. Ok. Ahora, eso tiene como muchas aristas, porque al día de hoy no sabemos, por ejemplo, cuántas calorías representaría eso. Eso es ¿ok? como que yo me coma una pizza completa yo solita. No. No. Eso sería como que te comas una pizza completa y 5 paquetes de galletas y un tarro de helados y son cantidades que ya nos dejan como que ya no nos podemos mover. Ajá, ok. Un atracón subjetivo es la pizza. Porque una persona se puede comer una pizza entera Ajá. perfectamente. Entonces, un atracón subjetivo no deja de ser importante Ajá. porque lo estás experimentando con mucho malestar. Estás probablemente sintiendo como, pucha, yo me quería comer 5 pedazos y me comí los 8, Ajá. no sé. O ya los 5 estaba suficientemente saciado, pero Seguí. seguí y llegué al punto donde me tenía que desabrochar el Ajá. pantalón. No importa la cantidad, la experiencia que estás teniendo y el por qué estamos llegando ahí, ¿verdad? Que hay muchas razones de por qué podemos tener un atracón. La primera y más común es precisamente lo que te decía, no comer suficiente. Ok. Estarnos prohibiendo, estar pensando, bueno, como una pizza, pero no más. Un slice, pero no me como 2. Y me comí 4. Ajá. Y ahí eso donde me lleva, ya no vuelvo a comer pizza, ya yo no me puedo controlar con una pizza, ¿verdad? Todo este tipo de ideas. También pueden haber cosas emocionales que nos detonan. Mucho estrés en el trabajo, por ejemplo. Porque la comida es placer, ¿verdad? Entonces, Ay, para al mí final, sí. se termina convirtiendo en una forma en donde buscamos placer y lo hemos aprendido desde pequeños. Nos sacamos una buena nota, probablemente nos premiaban con algo, con comida. Nos portamos mal, no hay postre, Ajá, ¿verdad? Todo es este verdad. tipo de cosas que al final del día nos terminan haciendo asociar la comida, ¿verdad? Con estas emociones, que eso no está mal y yo quiero que eso quede como muy claro. Comer por emociones es una bendición, porque si no comeríamos. Claro. O sea, si no fuera rico no tendría sentido. Pero cuando ya la comida se vuelve mi única forma de canalizar las emociones, ya tenemos un problema. Como un refugio, digamos. Total. Porque lo agoto. Ajá. Imagínate que vos fueras la única persona con la que yo canalizo toda mi vida. En un punto estarías como, necesito un break temprano. Ajá, claro. Vaya y dése un paseo y hable con el aire, ¿verdad? Ajá. Porque probablemente te tendrá agotada. Claro. Y entonces eso sucede también. Fran, ¿qué pasa directamente con el tema de la culpa? Porque yo creo como que se dice como muy fácil la culpa cuando comemos de más, pero creo que encierra mucho
ese término y ese sentimiento, ¿verdad? En la persona. Sí, comer con culpa no es normal. Ok. Nosotros hemos normalizado muchas conductas. De hecho, una mala relación está muy normalizada. No deberíamos de sentir culpa con la comida, no deberíamos de sentir preocupación, estrés alrededor de mis decisiones de alimentación, a no ser que realmente por un tema económico yo no tenga pues qué comer, y eso por supuesto que es una situación estresante. Pero hemos normalizado como pensar en que peco todo el día con la comida, en que lo estoy haciendo mal, en que mañana el lunes empiezo la dieta de nuevo, ¿ok? Y esa culpa va creando poco a poco pues un ambiente sumamente estresante para la persona, en donde ya ni siquiera la persona logra disfrutar los alimentos que antes disfrutaba. En donde esa culpa es tan grande que nos puede llevar a restringir muchísimo nuestro consumo de calorías simplemente por un miedo a ese alimento, un miedo usualmente irracional. Si me como una hamburguesa subo 5 kilos. Es que la hamburguesa no pesa ni 5 kilos, o sea, no hay forma de que yo vaya a subir 5 kilos si me como una hamburguesa. Pero eso se vuelve una tormenta en nuestra cabeza, en donde se ha visto que ocupa en nuestro cerebro un espacio sumamente grande, o sea, en nuestra mente, un espacio muy grande, ¿verdad? Toda esta preocupación con la comida, entonces no tengo espacio para poder pensar en mi trabajo, para poder enfocarme en las cosas que son importantes, para poder estar presente con las personas que estoy, porque solo estoy dándole vueltas a lo que comí ese día, a lo que no comí ese día, a lo que debería hacer, lo que no debería estar haciendo, ¿okay? Y esa culpa hay que tratarla, es sumamente importante. Ahora, esto, a la hora que decís, esta culpa hay que tratarla, sería iniciando como un proceso ya psicológico, obviamente acompañado de un proceso nutricional también, pero ¿cree necesaria la intervención psicológica? Sí, a ver, así como no todos los nutricionistas estamos capacitados en trastornos de la conducta alimentaria o estos temas, pues no todos los psicólogos tampoco, pues obviamente están capacitados en ello. Entonces, lo ideal, claro, tener el apoyo psicológico y nutricional. La realidad, pocas personas pueden realmente como pagar eso. Entonces, si no puedo tener acceso a ambos, al menos que sea con alguno de los dos, que sepamos que realmente son personas que están capacitadas en estos temas y que no nos van a generar más bien el lado contrario. ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? Sí, es complicado. Porque al final, es que es complicado, porque no sé si primero habría que tratar la raíz del problema y luego entender cómo yo debo comer, o si yo debo aprender primero cómo debo comer y ya sabiendo entender cómo manejar mis emociones. ¿Qué crees que iría primero? Están vinculados, o sea, comer es un proceso emocional. Ahora, no significa que yo necesariamente tenga un trauma de fondo que entonces yo tenga que tratar, ¿verdad?, con un proceso psicológico sumamente como profundo. Cada profesional idealmente sabe hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Yo tengo muchos pacientes con quienes trabajo toda su relación con la comida, pero de repente nos topamos con que su estrés laboral o su nivel de burnout que tienen en este momento ya está como perjudicando mucho su relación con la comida, y eso tienen que tratarlo con un profesional en psicología. Inclusive a veces dividimos un poco temas entre los profesionales, porque yo digo, los psicólogos tienen mucho que trabajar, y entonces ayudarles nosotros, llevándonos un poco esa parte de la comida, pues ayuda muchísimo a la persona. Pero en general, ¿verdad? A veces hasta empezar haciendo yo solito como una introspección, como ¿qué es realmente, o cómo yo describiría mi relación con la comida si fuera una persona? Es una relación amor-odio, es lo que más me dicen. Amor-odio completamente, ¿verdad? ¿Cómo esa relación con la comida ha ido afectando como mi salud? ¿Lo puedo percibir más en mi salud física? Puede ser que lo perciba más en mi salud mental, ¿ok? Ya tal vez estoy en un punto como de caer en una depresión, y entonces posiblemente el apoyo psicológico vaya a ser prioritario. Y cada profesional también vamos guiando a la persona. A veces le decimos, pucha, yo creo que es mejor que vayas, ¿verdad?, primero donde un psicólogo, o anda donde el nutricionista, que tal vez te pueda ayudar más en este momento. Fran, hay un tema que considero que es muy delicado, y es este mismo tema enfocado en niños. He sentido, porque tengo amigas que tienen hijos entre 5 y 10 años, y es muy lamentable porque obviamente yo las escucho hablar y sé que sus hijos presentan, no sé, situaciones de bullying, de acoso. ¿Cómo se podría tratar este tema para que ellos desde casa puedan entender cómo es tener una buena relación con la comida, y que ellos están bien, y que son lindos y que no tienen nada que cambiar, ¿verdad? Sí. Eso es muy lamentable. Como vos decís, a veces vemos desde los 5 años ya chicos diciendo, sobre todo niñas, estoy gorda y quiero hacer dieta, que es esta panza que tengo, ¿verdad?
Y eso lo han escuchado lamentablemente en algún lugar. O sea, nosotros no nacimos de esa manera. Ajá, ok. Y eso nos lleva a que como padres tenemos la responsabilidad de también revisar nuestra propia relación con la comida. A veces queremos que nuestros hijos tengan una buena relación con los alimentos, que no se restrinjan. Si tienen un trastorno en la conducta alimentaria, pues obviamente que se recuperen. Pero tal vez en casa hay comportamientos, conversaciones, comentarios, ¿ok? Que tal vez tenemos que revisar para ir modelando un poco esa buena relación con la comida. Por ejemplo, comer en familia. Es de las cosas más protectoras que puede haber. No hablar sobre comida ni cuerpos a la hora de comer. Hablar sobre conversaciones realmente positivas. En las escuelas y los colegios pueden hacer un trabajo inmenso preventivo, pero también lastimosamente yo lo estoy viendo y con colegas lo hemos conversado, se hace mucho daño, porque es verdad. Ponen a los chicos a pesarse, a contar lo que están comiendo, a hacer retos de quitar azúcar. Y todo eso los pone en una posición perfecta para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, porque esos no son hábitos saludables. Claro. O sea, imagínate que aquí enfrente yo te dijera, bueno, hoy te vas a montar a la balanza y todo el mundo va a escuchar cuánto pesas, cuánta grasa tenés, cuánto músculo tenés. Eso es humillante para una persona. Esos son datos realmente que deberían de estar protegidos, que no deberían de ser ni de ojo público, ¿verdad? Ni deberíamos de hacerlo enfrente de otros chicos, e inclusive peor si no somos profesionales de la salud. Exacto, porque se puede salir de las manos. Fran, vamos a aprovechar para abrir la línea 7003-1234 para que nos puedan hacer sus consultas directamente y que la doctora inmediatamente las conteste, porque creo que es un tema que es importante darle visibilidad, ¿verdad? Totalmente. Y que a veces podemos creer que es un tema como del momento, de que está pasando por una fase. O que se minimiza. Ya. Totalmente. O sea, no es tan grave, es un tema de vanidad, ¿ok? Y cuando nos damos cuenta, lastimosamente, el niño, la niña, adolescente, no importa la edad, adulto mayor, está ya inmerso en conductas que son muy problemáticas, que traen mucho riesgo para nuestra salud y que no son tan fáciles de erradicar. Claro. Ahora, tanto bueno, yo sé que tal vez se va a manejar diferentes niños y adultos, pero ¿cómo podríamos empezar a reconocer así, pero como claramente, o sea, como esos banderazos que dicen, ok, tengo que ser sincera conmigo misma, tengo una mala relación con la comida en este momento? ¿Cuáles son esos pequeños cambios que yo puedo hacer a partir de esas señales claras que yo puedo empezar a detectar? Ok, señales muy evidentes son un cambio en nuestro patrón de alimentación asociado a que quiero perder peso. ¿Ok? Ahora, aquí voy a hacer un hincapié en que por supuesto que nosotros podemos hacer cambios en nuestra alimentación que van a traer diferentes beneficios a nuestra salud, pero cuando estos cambios son muy restrictivos, cuando están únicamente enfocados en pérdida de peso, ¿qué es lo que pasa, Lai? Que si yo no pierdo peso, yo dejo de comer frutas, vegetales, dejo de tomar agua, dejo de, ¿verdad?, hacer la dieta, ¿ok? Y me voy al otro extremo. Si no veo cambios en peso, dejo de hacer ejercicio, ¿verdad? Asocio completamente peso a comer poco, ¿verdad? Y hacer ejercicio. Y entonces, cuando yo no veo esos cambios, me voy al otro extremo, que es ya que me importa, ya por sí rompí la dieta, ya, ¿verdad? Y me dejo ir. Me voy al otro extremo, ni un lado ni el otro. Ni el lado muy restrictivo, ni el lado de pérdida de control, que esa es otra señal de alerta. Si yo estoy sintiendo que tengo pérdida de control con algunos alimentos, que no puedo tenerlos cerca porque entonces me los como todos, ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? Los alimentos no deberían de tener tanto poder sobre nosotros. ¿Okay? Nosotros deberíamos de poder autorregularnos. No es control excesivo, es autorregulación, como cuando te comes algo muy salado y decís, ya estoy demasiado empachada, ¿verdad? O algo súper dulce y llegamos a un punto donde decimos, ya no quiero más. ¿Okay? Eso es autorregulación. Otros cambios de estar muy enfocados en contar calorías, en contar macronutrientes, ¿okay? Que eso también lo podemos ver en los chicos. De repente tiene una fijación por leer todas las etiquetas de todos los productos, ¿okay? O de repente empiezan a usar ropa muy holgada, ¿okay? Como tratando de esconder su cuerpo. O empezamos a nosotros percibir que nos percibimos de una forma o nos estamos hablando de una forma que también nos genera mucho daño. Que mis decisiones de alimentación están basadas según lo que dice la balanza. Si dice lo que quiero, entonces puedo comer. Si no, no me permito comer. Comer es una necesidad básica, como ir al baño.
como respirar. No es algo de lo que simplemente podemos prescindir. Y cuando nosotros no honramos a nuestro cuerpo con esas necesidades básicas, va a hacer todo lo posible para que comamos. Entonces, por eso, cuando estamos muertos del hambre, nosotros pensamos en comida constantemente, todo se nos antoja y nos sabe delicioso. Delicioso, ajá. Se disfruta muchísimo. Claro, porque ese es tu cerebro diciendo, ella que coma todo lo que pueda, porque quién sabe cuándo me va a volver a dar comida. Ajá. Nuestro cuerpo se defiende. Ahora, Frank, en algún momento leí, no me acuerdo dónde, pero decía que a nuestro cerebro no le gusta perder. Entonces, el hecho de perder peso, al cerebro no le gusta. Entonces, como que de alguna forma trata como de sabotear eso, entonces hay que tratar de cambiar como el diálogo interno y abordarlo de una forma distinta. Totalmente. Nuestro cerebro visualiza perder peso como una pérdida de recursos, Ajá. como tener la mitad del salario, porque yo voy a querer eso. Ajá. ¿Okay? Y nuestro cerebro, su función principal es supervivencia. Por ende, si está percibiendo que estamos perdiendo recursos, es decir, energía, estamos perdiendo peso, va a activar, sobre todo cuando se da muy rápido, en un periodo de tiempo corto, muy abrupto. Entonces nuestro cerebro va a activar un montón de mecanismos que nos van a ayudar a sobrevivir. Y a sobrevivir eso significa a comer más, ¿okay? A que nos sepa más rico la comida, a que estemos pensando más en comida y a recuperar no solo ese peso, sino usualmente un poquito más, que es como usualmente ya entiendo el por rebote. qué, ahorita que lo estás mencionando, el efecto rebote, porque siempre es un poco más de donde estábamos antes. Totalmente, totalmente. Sí, y eso es un método de protección. O sea, si a vos te recortan el salario a la mitad, vos vas a empezar a ahorrar más de lo que antes ahorrabas. Ajá. Porque ya aprendes que, bueno, pueden haber momentos mucho más duros. Ajá. ¿Okay? Y aquí también entra, y es un poquito como aparte, pero no quiero que se me vaya como decirlo, la forma en que clasificamos también los alimentos, ¿verdad? Bueno, malo, prohibido, permitido. Ni todo, siquiera nada. pecar deberíamos quitarlo del chip. Pues yo no sé de dónde sacamos la idea que pecar con comida, ¿verdad? Es una opción. Ajá. Todo lo contrario, a veces yo de verdad que pongo a mis pacientes a hacer reflexión de, a ver, hay personas que genuinamente eso que usted está diciendo, que es comida chatarra, que es basura, que es malísima, que es pecar, es la única comida que tienen en el día. Ajá. O darían todo por tener esa comida. Ajá, es verdad. ¿Verdad? Y al final es alimento, con más nutrientes o menos nutrientes, Es alimento. con más energía o con menos energía, pero todo es alimento, realmente. Y cuando vemos las cosas tan de todo, sí o no, bueno o malo, etcétera, eso empeora nuestra relación con la comida. O sea, no hay alimentos malos, hay muy malas relaciones que tenemos con esos alimentos. Ay, me encanta. Fran, gracias por habernos explicado esto desde el amor, desde la empatía, porque de verdad, o sea, es un tema que yo creo que todos lo vivimos en algún momento de nuestra vida, lastimosamente. Entonces, también gracias por habernos compartido estas herramientas. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Me pueden encontrar como Wise Pinch. Y cualquier consulta, duda que tengan, de verdad que yo encantada. Mejorar la relación con la comida toma su tiempo, pero sí de se verdad que se puede y vale la pena. Me encanta. Bueno, nos vemos pronto. Ya feliz. Llegó la hora de irnos con nuestro compañero Chris porque encontró a un emprendedor quien elabora delantales, pero no cualquiera. Son sumamente especiales con un material muy particular. Adelante, compañero.